Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Bueno, estamos una vez más abriendo las persianas de este café y como siempre agradeciendo en primer lugar a los auspiciantes, a los amigos y compañeros de la Unión Obrera Molineros Argentina y de FEDUBA, nuestro gremio de base, nuestro movimiento de base de los docentes universitarios. Bueno, la verdad es que es un alivio estar acá en el estudio de Radio Caput. ¿Por qué dije alivio y no solamente alegría y demás? Digo alivio porque es un horror el frío que hace afuera. Y todo promete que vamos a tener muchas horas y muchos días de esta temperatura y de este clima. Pero vamos a sobrevivir con la frente alta y sin conceder a las inclemencias del invierno, que por otro lado es un invierno bastante clemente, es un invierno bastante suave el argentino, pero bueno, tiene esas fases rigurosas que hay que capear a pie firme, tratar de no caerse, porque proliferan también las amenazas virósicas, así que todos haciendo el régimen que mejor nos convenga para mantenernos sanos, porque este invierno es la transición entre hoy y agosto y después octubre, es una transición política que nos tiene que encontrar en muy buen estado físico y psicológico, porque el país, la patria, se está jugando cosas muy importantes. Hablando de cosas importantes que se juega la patria, hemos asistido a un nuevo episodio del show por entregas que practica el gobierno de Macri. Ustedes saben, porque lo decimos con frecuencia, que en este café, los que administramos, digamos, el café, tenemos la opinión de que este es un gobierno cuya esencia es publicitaria y que tiene por modo de operaciones producir periódicamente un acontecimiento que parece que va a revolucionar toda la escena política y cuya vigencia en el tiempo va entre 24 horas y una semana. Los que más éxito tuvieron duraron una semana. Los precios esenciales, los 10 puntos del acuerdo programático, la candidatura de Pichetto. Y en las últimas horas hemos asistido a una fase particularmente patética de este hábito publicitario del gobierno, que consiste en un ministro de Relaciones Exteriores emocionado, embargado hasta las lágrimas, que comenta que por fin, después de 25 años de lo que no se resolvió, más o menos la idea era esta, lo que no se resolvió en 25 años por falta de voluntad, de apertura al mundo, de inteligencia estratégica, de saber cómo es el mundo hoy, cómo es el mundo global, lo resolvió ¿quién? Lo resolvió Macri. A mí me tocó, hoy vamos a tratar el tema con una persona que tiene conocimientos muy actualizados sobre este tema. Pero a mí me ha tocado conocer un poco los entretelones y las letras grandes y medianas, por ahí no las chicas, pero sí las letras generales, de lo que es la política de relacionamiento exterior de la Argentina en los años, digamos, entre el 2003 y el 2010. Y en ese momento, como después también, los movimientos alrededor de la idea de un tratado con la Unión Europea formaban parte de la agenda. No es cierto que el gobierno de esos años tuviera en su cabeza una política de no relacionamiento externo. Totalmente falso es ese acerto. Pero claro, el tema, ¿por qué Faurier tardó 25 años el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur? Pero en el supuesto de que ahora se aprobara, cosa que está siendo desmentida, después vamos a ir a eso. Porque resulta que los proyectos de relacionamiento, de generación de tratados de libre comercio, son un movimiento muy delicado, muy sensible para los países. Desde ya para los países como los nuestros, como los del sur de América, que tienen todavía pendientes funciones claves del desarrollo, del tejido industrial, de la capacidad competitiva de nuestra producción, en mayor medida que los países europeos. Pero los problemas pasados y los problemas que siguen
obstaculizando el Tratado de Libre Comercio, tienen dos aristas. Por un lado, los países que como la Argentina y como Brasil tienen un grado persistente, insuficiente, pero existente de desarrollo industrial. Países para los cuales un acuerdo como el que suele plantearse del lado europeo significa facilitar la entrada de capitales y de empresas europeas, en este caso, para realizar funciones y para extraer recursos en nuestros países, para participar, por ejemplo, en las compras del Estado. Es interesante porque desde el punto de vista abstracto, los intercambios de concesiones hablan de que nosotros le damos a los europeos y los europeos nos dan a nosotros. O sea, nosotros nos dejan participar, Argentina, Brasil nos dejan participar en los concursos para realizar obras para el Estado alemán, por ejemplo. Y a los alemanes le dan entrada para participar en nuestras compras estatales. ¿Ustedes creen que esto es parejo? ¿Que esto es equilibrado? ¿Que así se equilibran las cosas entre la Unión Europea y América del Sur? Cualquiera que sepa mínimamente, que tenga una mirada sobre la economía mundial, se da cuenta que nosotros no tenemos condiciones, nuestras empresas no tienen condiciones, salvo situaciones excepcionales, para participar en un concurso para producir algo que compre el Estado, estados hiperdesarrollados, como varios de la Unión Europea. Pero por otro lado, el problema es de doble entrada, porque uno de los motivos por los cuales nunca se pudo avanzar con el tratado con la Unión Europea era la posición bastante inflexible del gobierno francés, del Estado francés, porque el Estado francés, con gobiernos de un signo, de unas características o de otras características, tiene como punto de vista central la defensa, el subsidio, todas esas malas palabras, ¿no? La intervención estatal, el subsidio, la ayuda, ¿para quién? Para los agricultores franceses, para las empresas agrícolas francesas, para hablar con más propiedad. Y cada vez que se discute el intercambio de concesiones entre uno y otro bloque, entre uno y otro espacio, los franceses siempre son los que no aceptan las condiciones de un acuerdo que facilitaría la entrada de productos agrícolas del sur de América, que es nuestro punto en común fuerte, digamos, porque eso perjudica la contabilidad de las empresas agrícolas francesas. No es muy difícil de entender. Por qué pasamos tantos años y podemos pasar otros tantos años, porque los problemas no se solucionan poniendo en la televisión que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. No debería hacerse eso porque es mentira. Y la mentira quedó develada en pocas horas cuando los franceses, las propias autoridades francesas, dijeron que no estamos listos, no estamos preparados para firmar eso, vamos a tener que estudiar mucho la letra chica de ese tratado. Y si los franceses llegaran en algún momento a facilitar la puesta en escena del Tratado de Libre Comercio, todavía faltarían dudosos y tensos trámites en los parlamentos y congresos de los países firmantes de ese eventual acuerdo, donde las sociedades tendrían que dar su opinión. Todos tenemos presente, fueron unas jornadas que quedaron en la historia de nuestro pueblo, de nuestro país, lo que los presidentes Chávez, Lula y Néstor Kirchner, junto a otros, pero particularmente ellos tres, junto a Tabaré Vázquez también, bloquearon el plan que existía allá por el año 2005 de instalar el ALCA, el Tratado de Libre Comercio para toda América. Y no son caprichos ni cerrazones nacionalistas, son cuestiones que tienen que ver con las condiciones en las que nuestros países tienen que actuar para proteger su desarrollo, para proteger su industria, para garantizar valor agregado diversificado y no perpetuarnos en la condición de proveedores de materia prima para las grandes potencias, condición en la que nació la nación argentina. La historia de la nación argentina está asignada, está atravesada
su estructura de clases, su sistema político, sus subculturas, están atravesadas por la condición dependiente y subsidiaria que nuestra economía tuvo desde el comienzo de nuestra conformación nacional respecto del Imperio Británico primero y después fundamentalmente de Estados Unidos. Este no es un problema de la Argentina o un problema del Mercosur, es el problema, porque cuando se habla de condiciones de vida, cuando se habla de oportunidades laborales, cuando se habla de techo, de tierra, de trabajo, que son las tres consignas que colocó el Papa en el centro de su acento pastoral, no se habla de cuestiones de la voluntad, se habla básicamente de la estructura productiva, de la capacidad de producción que tiene un determinado país para alimentar bien a su sociedad, para distribuir bien el ingreso y para convertirse en interlocutor del mundo en condiciones dignas. La alternativa no es cerrarnos al mundo o abrirnos al mundo. La pregunta es cómo tenemos que abrirnos al mundo, porque cerrarnos al mundo es imposible. Ahora, abrirnos al mundo en la condición de mendigos, como lo está haciendo este gobierno con el presidente Trump y con Estados Unidos, es una variante que empeora en lugar de aliviar la situación argentina. Conectado con esto, voy a decir nada más que el título de algo que en algún momento habrá que estudiar y conocer e investigar. Me refiero a la sorpresiva y sorprendente, ¿cómo llamarla?, reubicación de la Christine Lagarde, la gran amiga de Macri, la administradora de los fondos que Estados Unidos está dispuesto a poner para que Macri, confiando en que a través de esos fondos Macri pueda ser reelecto. Pasó de ser la directora del Fondo Monetario Internacional a ser la directora del Banco Central Europeo. Yo no tengo, por supuesto, detalles íntimos, finos, pero llama mucho la atención la corrida de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que sea aventurado pensar que hay tensiones entre determinados países europeos, y estoy pensando fundamentalmente en el más importante de ellos, que es Alemania, con las decisiones que ha ido tomando Trump en su política con el Fondo Monetario Internacional. Alguien dirá, pero Moca, ¿te parece que es tan importante la Argentina como para que haya semejante cosa, como para que semejante terremoto tenga que ver con una situación argentina? Es evidente que no, en muchos rubros Argentina puede alcanzar ese nivel de protagonismo. Pero quiero llamar la atención en que de la capacidad de préstamo que tiene el Fondo Monetario Internacional en este momento, durante la gestión de la ahora ex directora del Fondo Monetario Internacional, es la guita que le prestaron a Macri. Es la plata que le prestaron a Macri bajo el formato de un acuerdo, de un stand-by, sumamente rodeado de condicionalidades, y a la vez de las condicionalidades, unos permisos medios extravagantes. Christine Lagarde, o mejor dicho Trump, a través de Christine Lagarde, le dio a la Argentina concesiones para utilizar el dinero, los miles de millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional, para usarlos con un grado de discrecionalidad que rompen con el reglamento del Fondo Monetario Internacional. Es cierto que nadie pregunta mucho por el reglamento del Fondo Monetario Internacional cuando Trump dice hay que hacer esto. Es cierto, eso no se puede negar. Pero los reglamentos existen. Y al lado de Estados Unidos, rodeando a Estados Unidos, hay un mundo que no está encolumnado de modo directo con Estados Unidos, digamos, ¿no? Es decir, las tensiones comerciales con China, pero también las tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos están a la orden del día, están a la vista de cualquier observador con un mínimo de interés y un mínimo de agudeza. No estoy metiéndome en ninguna teoría conspirativa ni tirando un chisme, pero a mí personalmente me llama mucho la atención el momento y la circunstancia en que se produce este cambio, que además no es un cambio fácil de explicar. Que una persona pase de dirigir el Banco Europeo, el Banco Central, que pase del Fondo Monetario Internacional al Banco Central Europeo, no es como pasar de Chacarita Juniors a Estudiantes de La Plata. Ahí se juegan otras cosas de geopolítica mundial. Es evidente que esto no es un cambio de oficina administrativo burocrático, que acá esto es... Yo lo único que puedo sentirme seguro es de que el movimiento que protagoniza Christine Lagarde es un movimiento de carácter político y geoestratégico.
Sabrán los investigadores del caso explicarlo pormenorizadamente, porque va a ser muy interesante, porque si alguien logra explicar o interpretar correctamente este movimiento, va a estar diciendo mucho de la realidad geopolítica, geoestratégica del mundo y eventualmente de cómo los países que han adoptado la agenda, que han adoptado de modo irrestricto la agenda estratégica de Estados Unidos, son conducidos como naves sin timón por las grandes potencias y por los grandes intereses de la economía y de la política global. Acá hay algo que conviene mirar con atención. Vamos a dejar acá, provisoriamente, vamos a escuchar una voz femenina, una voz del tango femenina, que es la querida amiga y compañera Lidia Borda, entonando el tango que se llama Fruta Amarga.